Bienvenido, es un placer cada semana poder estar conectado contigo. Para hacerlo de manera más permanente y que fluya más, quiero invitarte a que en tu teléfono tú bajes nuestra aplicación, Crossbridge Shore Miami Springs. Ahí vas a estar enterado de todos nuestros eventos. Podrás compartir peticiones de oración y nosotros estaremos tomando el tiempo para de todo corazón apoyarte en oración. Créemelo que es lo que anhelamos hacer. Nuestro propósito es acompañarte en esta hermosa aventura de caminar con Cristo y crecer en el conocimiento de su voluntad. También puedes conectarte con nosotros a través de nuestra página web, nuestro website, que es crossbridgemiamispring.com. Y también puedes hacerlo si quieres aún de una manera más personal. Si tienes alguna pregunta, aquí va a aparecer mi correo electrónico, que es henry@crossbridgemiami.com. Quiero animarte a que nos acompañes también en persona. Todos los domingos, 10 de la mañana, servicio en inglés, o a las 11:30, servicio en español. Ven, adora con nosotros, alabemos juntos al Señor y hagamos de esta relación algo realmente bien productivo. Compártelo con las demás personas de tu familia, con tus amigos. Acompáñame en este momento orando para que nuestro corazón esté preparado, porque tenemos una interesante meditación en la palabra de Dios, muy importante, muy necesaria, de cómo el poder y la autoridad de Jesús puede transformar lo más profundo de nuestro corazón. Ora conmigo. Padre Celestial, en esta mañana rogamos que la meditación de tu palabra encuentre corazones en nosotros dispuestos. Danos entendimiento, permítenos conocerte a ti, conocer tu voluntad y permítenos tener una actitud de reflexionar, de meditar, y opera el cambio, la transformación en nuestra vida. Que Cristo Jesús sea más formado en nosotros. Que Cristo Jesús, Señor, sea labrado en el interior de nuestra vida. Que nuestra fe sea fortalecida, nuestra gratitud y nuestro amor agigantado y nuestro compromiso deje de ser vacilante. Gracias, mi Dios, por esta bendición, por este privilegio. Exalta tu nombre, dalo a conocer. Y Señor, aquellos que tienen dudas, que tienen preguntas, sé tú propicio, Señor, llegando a su necesidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Los padres con niños pequeños en ocasiones pueden sentirse muy incómodos y hasta avergonzados en público por el mal comportamiento de sus hijos. En esas ocasiones normalmente lo que desean es que el mal comportamiento se detenga, cese, para salir de esa incomodidad, darle vuelta a la página. El problema es que de pronto no toman tiempo posteriormente para preguntarse qué originó ese mal comportamiento, cuáles fueron los motivos. Y eso se debe a que la mayoría de nosotros estamos más orientados al comportamiento, al cambio de la conducta, que al cambio de las actitudes, de lo que genera la conducta. Buscamos un cambio rápido, superficial, pero la realidad necesitamos un cambio mucho más profundo. Quiero en el día de hoy, a la luz de la Biblia, contarles una historia que narra de la necesidad y de la importancia de un cambio profundo que solo Jesús puede producir en la vida de nosotros los seres humanos.
Quiero hacerlo a través de una historia que es fuerte, bastante triste, si se quiere desgarradora, y que 3 de los 4 evangelios narran, y yo tomaré la narración de Marcos por ser el evangelio que estamos usando en nuestra presente serie. Y en primer lugar, entonces, quiero ver quién era la persona que necesitaba el cambio. Voy a leer los primeros 5 versículos de Marcos 5 y en la medida que vamos avanzando voy a ir añadiendo más texto bíblico. Esta historia comienza hablándonos de que Jesús y sus discípulos vienen atravesando el mar de Galilea, están navegando, acaban de pasar una terrible tormenta en el mar, que Jesús tuvo que levantarse y con toda su autoridad y poder reprender al mar y al viento para que hubiera calma. Dice el texto así: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. El hombre necesitado de este cambio profundo era un habitante, nos dice el texto, de la región de los Gerasenos. Otras versiones dice Gadarenos. Esta era una región al oriente del mar de Galilea, que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se cree que había pertenecido a la media tribu de Manasés. Estamos hablando de la época de Moisés y de Josué, pero que ahora en la época de Jesús, esta era una región predominantemente gentil, es decir, no judía, con una cultura griega llena de adoración a varios dioses y un paganismo muy fuerte. No sabemos, a la luz de este relato, cómo este hombre había llegado hasta esta situación tan deplorable y triste. Las palabras que lo describen son demasiado fuertes. Como les dije, es una historia desgarradora. Este hombre estaba en una condición de soledad y de terror. Estaba sucio, desnudo, en total abandono, viviendo en las tumbas. Y Marcos lo describe como en una permanente y constante angustia y agonía que hacía que día y noche andaba dando gritos por las colinas, haciéndose daño con piedras afiladas con las cuales se causaba heridas, posiblemente tratando de ponerle fin a su vida para ponerle fin a su tormento. O tal vez simplemente impulsado, llevado por la acción destructiva de los demonios que se habían apoderado de él. Marcos también nos deja saber que este hombre anteriormente era un habitante que había tenido casa, familia y pertenecía a una comunidad, pero ahora lo había perdido literalmente todo. Era un hombre violento. Posiblemente su familia inicialmente trató de ayudarlo, pero ahora hasta tratar de proveerle comida era un riesgo. Lo habían atado con cadenas, dice Grillete, y las había desmenuzado porque tenía una fuerza descomunal, porque estaba poseído por varios demonios. Cuando uno lee esto, literalmente se da cuenta que la angustia de esta persona tenía que ser algo terrible. Literalmente era un muerto en vida que no lograba morir para ser libre de su situación. No podía morir y tenía que padecer a diario su tormento. Podríamos decir, era un caso desahuciado, era un caso perdido, era un peligro para sí mismo y para todos aquellos que lo rodeaban.
¿Qué haríamos nosotros si hoy nos encontráramos una situación semejante, alguien en esas condiciones? Seguramente llamaríamos a la policía para que lo detenga, para que lo lleven a un centro de atención, lo tranquilicen, le den sedantes, para que lo alejen de toda persona, para que no haga daño a nadie y no se pueda hacer daño a sí mismo. Ese sería el modo de proceder normal. Bueno, algo similar hicieron los habitantes de esta región. Obviamente con no medios iguales a los que contamos nosotros ni con toda esa tecnología. Lo único que ellos pudieron hacer fue tratar de encadenarlo, impedir que hiciera daño a otros y a sí mismo. Pero tuvieron que darse por vencidos cuando este hombre desbarataba las cadenas y tuvieron que abandonarlo a su vida de dolor y de soledad y de permanente angustia. La misma familia seguramente no podía acercarse. Esta clase de historia entonces capta nuestra atención, nos impresiona y hasta posiblemente nos conmueve. Pero sería bueno que nos preguntáramos, ¿cuál es el propósito de conocer esta historia? ¿Para qué me están contando esta historia? ¿De qué me sirve a mí en el día de hoy? Al fin y al cabo, no somos endemoniados, no estamos posesos por espíritus inmundos, no vivimos en los cementerios. ¿Qué tiene que ver este relato con nosotros? Si tú me estás escuchando hoy por primera vez, por segunda o hasta por tercera vez, y no estás seguro de que Cristo es tu Señor y Salvador personal, si no estás seguro que has experimentado el nacer espiritualmente de nuevo por la gracia de Dios, si no estás seguro de que en Cristo tienes el perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna, quiero decirte que la Biblia entonces dice que toda persona sin Cristo está espiritualmente muerta, está separada de Dios. Aunque tenga vida física, vida emocional, vida intelectual, espiritualmente está desconectada, es ajena del carácter y de los planes, de los propósitos de Dios. Y a eso la Biblia le llama la muerte espiritual. Y al igual que este hombre, es una especie de muerte en vida que lleva a la gente caminando hacia una condenación eterna. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, los primeros 5 versículos describen de una manera muy clara, muy vívida, esta realidad del ser humano desconocedor de haber experimentado por la gracia de Dios un nacimiento espiritual. Dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Así que esta historia es muy importante porque es una luz amarilla que está pronto a colocarse en rojo, porque nos está advirtiendo del peligro de todo aquel que está caminando muerto espiritualmente, sin tener una relación personal con Dios mediante la persona de Cristo y mediante su palabra revelada, la Biblia. Otra razón por la cual es importante conocer esta historia es porque hay mucha gente que está presa, está cautiva de diferentes clases de prisión. Algunos están presos de la ira, otros de la violencia, de la depresión, de la tristeza, del dolor, presos de la mentira, sin esperanza de cambio,
cautivos de pronto en una adicción a las drogas, al licor, al juego, al sexo, cautivos por la amargura, afectados física, mental y espiritualmente, como si fueran causas perdidas, como parecía ser este hombre de la región de los Gadarenos. Como si la historia entonces nos estuviera diciendo que esto era una situación irreparable, habiéndolo intentado todo, pero sin ningún buen resultado. Hay personas así presas en estas diferentes causas, aunque dicen creer en Dios, aunque confían de pronto en Dios, pero están pasando por alguna situación donde necesitan más que un cambio externo, un cambio de conducta, necesitan un cambio profundo, allá en lo profundo del alma, donde solo Cristo puede hacerlo. Por eso lo más importante que nos narra esta historia es que nos muestra, junto con el dolor y la angustia de este hombre, nos muestra quién es Cristo y por qué Él sí puede producir ese cambio interno profundo que nos transforme realmente y nos dé la libertad y la sanidad. Ahora, yo creo, desde el punto de vista humano, que las personas deben ser tratadas y asesoradas por profesionales. Las personas deben usar medicamentos, deben valerse de todos estos recursos que tenemos hoy en día. Pero también sé que solo Jesús puede transformar nuestro ser interior. Solo Jesús puede dar luz a nuestro espíritu cuando éste está en tinieblas, desconectado, separado del plan y del propósito de Dios. Por eso, en segundo lugar, quiero ver en esta historia quién es Jesús. Y voy a leer los versículos 6 hasta el versículo 13 del mismo capítulo 5 de Marcos. Cuando vio a Jesús desde lejos, se está refiriendo a este hombre dominado por los demonios. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogaron. Los demonios sabían claramente quién era Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios mismo hecho hombre. Ellos tenían un conocimiento claro acerca del poder y la autoridad de Jesús, superior al poder de ellos, y sin embargo querían resistirse. Es bien curioso, note que ellos no quieren abandonar el cuerpo de este hombre, del cual se habían apoderado, según el Evangelio de Lucas, desde hacía mucho tiempo atrás. No quieren salir de esa región. También eran conscientes de que Jesús podía enviarlos al abismo, dato que también sabemos por el Evangelio de Lucas. Por eso le ruegan que los deje ir a los cerdos. Pero note que para eso también tienen que pedir permiso. Y Jesús les concede ese permiso y se da el acontecimiento de que cuando entran en los cerdos, estos animales comienzan a huir, se van por el barranco y terminan ahogados en el mar. Debió de ser un cuadro bastante dantesco, bastante raro, que llamó mucho la atención ver el cuerpo de tal cantidad de animales flotando allí. Debido a quién es Jesús, es que Él puede hacer
esta transformación interior profunda en nosotros. No se imagine que en esta lucha, en esta batalla espiritual que hay en el universo, no se imagine que el diablo y los demonios están resistiendo a Dios como si fuera de tú a tú, como si estuvieran en iguales condiciones. No, ellos son criaturas creadas y totalmente vencidas. Dios es el creador y tiene un poder y una autoridad totalmente superior. No hay punto de comparación. Jesús, por quien Él es que obra esta cirugía profunda en nuestra alma. La razón por la cual algunas personas no han caído a los pies de Jesús es porque no le han atribuido la clase de autoridad y poder que Él tiene. En otras palabras, no lo han reconocido de corazón como quien Él es, Dios mismo hecho hombre. Pero un día, toda rodilla tendrá que doblarse, toda boca tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Qué triste para aquellos que no quieren hacerlo y tendrán que hacerlo. Pero cuán sanador y libertador es para nosotros, aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios y que hemos entendido quién es Jesús en esta historia. Cuán sanador y liberador es poder doblar nuestra rodilla desde ahora y confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor de nuestra vida. Querido amigo, ¿sabes realmente quién es Jesús en esta historia? Él es Dios que tomó el lugar de este hombre angustiado. Él es Dios que tomó el lugar de todos aquellos que hemos sido llamados mediante la fe y el arrepentimiento, mediante la confianza en la veracidad de este evangelio que nos revela el plan de Dios. Cristo cargó con el mal en sí mismo, llevándolo a la cruz. Él literalmente aplastó el mal para no aplastarnos a nosotros. De nosotros tuvo compasión, tuvo misericordia y hemos sido cobijados por su gracia y por su amor. Jesús sabe cada uno de nuestras angustias, de nuestras tristezas, de nuestras desesperaciones. Jesús conoce nuestra profunda necesidad. Él sabe cuando nos sentimos totalmente confundidos, cuando lo hemos intentado una y otra vez y parece que es una causa perdida, sin esperanza, sin poder avanzar. Pero cuán consuelo hay y cuánta respuesta tenemos en lo que dice la Escritura en Hebreos 4:15. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. No importa cuán esclavizado y cuán profundo experimentes que has caído, si de todo corazón tú te has vuelto a Jesús, en Él está tu respuesta, en Él está tu esperanza, en Él está la autoridad y el poder para producir ese cambio interior profundo. Por eso, en tercer lugar, nuestra pregunta importante en esta historia es: ¿qué vas a hacer con Cristo? Y esta historia termina con dos reacciones, con dos respuestas distintas, totalmente opuestas. Permíteme leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos les contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión.
Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, es una región de 10 ciudades, lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. La primera respuesta que encontramos aquí es la respuesta que da la multitud, que es una respuesta simplemente de curiosidad y de miedo. Nadie en la multitud se alegra al encontrar a este hombre sano, liberado, vestido, sentado en su pleno juicio y a los pies de Cristo Jesús. Nadie da gracias a Dios por semejante milagro. Nadie dice qué bueno que esta vida fue recuperada. Qué demostración de compasión de Dios tan grande. Es totalmente increíble la respuesta de esta multitud que simplemente fue movida originalmente por la curiosidad. Querían ver cómo se veían esos 2,000 cerdos flotando en el mar. ¿Qué era lo que había pasado? Querían curiosear el cambio del hombre, pero no para agradecer, sino que simplemente comienzan a ver en Jesús un riesgo. Y sobre todo es un riesgo económico, aunque nadie en el pasaje está abiertamente reclamando el valor de los 2,000 cerdos que se han perdido. Ellos le dicen a Jesús que se vaya porque ven en él un riesgo económico muy alto. Posiblemente observan a Jesús como un poder superior al de los demonios, pero no lograron ver su santidad, su bondad, su amor, su majestad. Lo ven tal vez como un brujo mayor. Hoy en día la gente sabe que Jesús no es un brujo mayor, no es simplemente un poder superior, sino que es Dios mismo. Y sin embargo, tienen temor a que con su autoridad y su poder transforme su vida. Esta gente de la historia hubiera preferido que este desdichado hombre hubiera continuado en su agonía y en su tormento, con tal de que Jesús no trastornara, no cambiara su status quo, su modus operandi, con tal de que Jesús no lo sacara de su rutina, de su confort, a pesar de que estaban caminando hacia su desgracia. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Hay personas que están aferradas a sus pérdidas, están aferradas a sus cerdos literalmente, a pesar de que están caminando hacia su propia desgracia, a su condenación. No vienen a los pies de Jesús, tienen temor de ser cambiados. Pero la segunda respuesta con la cual termina esta historia es totalmente distinta y admirable, a la cual quiero invitarte que imites. Es la respuesta de querer estar al lado de Jesús e ir con él. Aunque Jesús no le permite a este hombre que ha sido sanado, liberado, que suba a la barca y vaya con él, sí le entrega una misión, una comisión, y le dice que vuelva a los suyos, a su casa, a su familia, y les cuente cuán grande misericordia ha hecho Dios con él. Qué historia tan extraordinaria, porque aquí hay una vida recuperada, hay un hogar recuperado, hay una familia recuperada, hay una comunidad que va a ser impactada por la misericordia que Dios tuvo con este hombre. Aunque Jesús no lo llamó a ser parte de su grupo de apóstoles, sí lo llamó a ser testigo. Lo mismo que ha hecho con cada uno de nosotros, que mediante la fe en la enseñanza del Evangelio hemos venido a la convicción de que solo en Jesús está la respuesta para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación eterna, y anhelamos en esta vida presente tener una relación personal con Dios basada en su palabra. Esta es la manera como vamos a ver un despertamiento en nuestra comunidad, contando cuán grandes cosas Dios ha hecho. Cuando alguien logra ver el carácter de amor, de bondad, de misericordia, de perdón de Jesús, deja de tenerle temor al cambio y comienza a anhelar el cambio.
¿Hay alguien que no sabe lo que Dios ha hecho en ti? Por lo tanto, tienes una tarea por hacer. Ve y cuenta tu historia. Esta historia, aparentemente tan lejana de hace tantos años, es totalmente relevante para nuestros días, porque es nuestra propia historia. Al igual que este hombre, estábamos sin esperanza, estábamos quebrantados, estábamos prisioneros. Y Jesús ha venido a nosotros, nos ha buscado, nos ha extendido su mano y con su poder y su autoridad ha obrado el milagro más grande, que es habernos hecho nacer espiritualmente de nuevo para ser libres de todo aquello que nos estaba aprisionando. Si estás en Cristo, querido amigo, esta es tu historia. Y esta historia merece ser contada a todas las personas con las cuales tú tengas la oportunidad. Acompáñame orando en este momento. Pidámosle a Dios que Él se glorifique y que Él siga haciendo la obra en lo más profundo de nuestra alma. Padre amado, gracias, porque es muy claro en este relato que eres tú el que vienes en busca de nosotros. Y nos encuentras en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra necedad, en medio de nuestra turbación, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestras prisiones. Pero gracias porque por tu poder y autoridad tú nos has extendido gracia y misericordia para hacernos libres. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo, por traernos al arrepentimiento y a la fe basada en la verdad de tu palabra. Gracias por esta invitación a la comunión íntima y personal con Dios el Padre, mediante la dirección del Espíritu Santo. Padre, mientras sigues liberándonos de nuestras angustias, de nuestros miedos, de nuestros fracasos, de nuestra incapacidad para amar o de nuestra incapacidad para perdonar, sigue obrando y haciéndonos libres, de tal manera que nosotros podamos contarle en primer lugar a nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, en nuestra propia comunidad, cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos para que aquellos que aún no te conocen sean traídos a la fe y al arrepentimiento. La luz tuya disipe toda tiniebla y ellos puedan ser también libres y se opere esa obra maravillosa en el interior de sus almas. En el nombre glorioso de Cristo te lo pedimos, que tú seas exaltado. Amén. Quiero invitarte que durante esta semana te tomes el tiempo de buscar en la Biblia y abrir en el Evangelio de Marcos. Vuelve a leer esta historia. Hazlo en una actitud de meditación, de reflexión. Hazlo en una actitud de oración. Y pídele a Dios que Él produzca un cambio en tus actitudes, en los motivos que producen la conducta que debe ser transformada. Dile a Cristo Jesús que sea formado y que su carácter se fortalezca en ti. Que Dios nos ayude a todos a crecer en nuestro conocimiento de Él, en nuestra confianza, en nuestra gratitud y en nuestro compromiso. Que tengas un resto de semana bien provechoso. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.